Continuamos con la pregunta número 18. En relación a la prevención secundaria, se realizan actividades ¿cómo? Entonces ustedes tendrían que identificar la opción correcta, ¿no? Sabemos que la prevención secundaria es la que se aborda ya en el periodo prepatogénico, en el periodo patogénico, disculpen, o sea, cuando ya la persona está enferma. Entonces, hay periodos subclínicos, hay periodos clínicos de estado de enfermedad. ¿Qué es lo que buscamos con la prevención secundaria? En primera instancia, hacer un diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento específico que de esta manera nos lleve a minimizar los daños producidos por la enfermedad y poder prevenir de esta manera también secuelas importantes en la persona. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podríamos instalar medidas de prevención secundaria como diagnósticos precoces, exámenes periódicos selectivos, pero aquí ya no a la población en general, sino a población de riesgo, ¿no? Es lo que hablábamos, por ejemplo, con las trabajadoras sexuales, que ellas sí tienen un alto riesgo de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, y por lo tanto no siempre utilizan medidas de protección, y por lo tanto en ellas sí hay que hacerles, inclusive sanitariamente está normado, ¿no?, que pasen evaluaciones clínicas y evaluaciones de laboratorio de manera regular, ¿no? Porque es que lo que pasa es que estamos hablando de una población de riesgo específico, ¿ya? Estas personas no sabemos cuántas de ellas pueden tener ya la enfermedad, porque están permanentemente expuestas al riesgo de la transmisión, ¿no? Entonces, hay dos tipos, hay estudios de despistaje o estudios de screening que se pueden hacer. Cuando se hacen a la población en general, podemos hablar de la prevención primaria. Pero cuando hacemos ya a grupos específicos de riesgo, ¿no?, entonces estamos trabajando ya con una prevención secundaria. Porque es cierto, hay algunas que no pueden estar enfermas, pero hay muchas que sí, ¿no? Entonces, ya cuando tú detectas si la persona está enferma, eso ya pasa a ser una prevención de tipo secundario, como un screening, claro, pero ya en poblaciones específicas de riesgo, a eso se refiere, ¿no? Después, protección contra accidentes laborales, es lo que hablábamos, ahí sí es prevención primaria, ¿no? No son personas enfermas y estamos dándoles medidas de protección para evitar que adquieran una enfermedad. La educación sanitaria, básicamente primordial, ¿no? La consejería prematrimonial, también se considera como una medida de tipo, una prevención primaria, ¿no? Adecuar la higiene personal, eso es primordial, ¿no?, porque es más genérico. Entonces la respuesta correcta es la opción A. Continuamos dentro de lo que es la historia natural de la enfermedad. El periodo patogénico puede conducir, o sea, una persona que está enferma puede conducir a diferentes condiciones, ¿no? Aquí hemos enunciado cronicidad, es cierto, ¿no? O sea, una enfermedad, diagnosticamos a una persona, la tratamos, pero se trata de una enfermedad crónica, una hipertensión arterial, una diabetes. Entonces, solucionamos el problema agudo, en ese momento la descompensación que pudo haber, pero esa persona está yendo a la cronicidad, ¿no? O también en una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, algunas formas de hepatitis viral, ustedes saben que también evolucionan, diagnosticamos, damos el tratamiento de sostén, la persona sale del cuadro agudo, pero queda ya con un daño hepático intenso y va a una hepatitis crónica, ¿no? Entonces puede ir a la cronicidad. Puede fallecer, obviamente, ¿no? Porque si ya llegamos muy tarde y ya hubo mucho daño, esta persona fallece. ¿Puede ir a la discapacidad? También, ¿no? A más B, bueno, también. Entonces la respuesta es todas las anteriores. Aquí no habíamos incluido otro de los cursos que es que esta persona se puede curar. Entonces serían las 4, digamos, opciones en las que puede venir el periodo patogénico, ¿no? Cronicidad, fallecimiento, discapacidad o ir a la
cura. Entonces, eso para reforzarlo. La siguiente pregunta. En la historia natural de la enfermedad, el agente interactúa con el huésped. Y cuando hablamos de agente, no se olvide, no solamente hablamos de un agente infeccioso, sino pueden ser muchos otros elementos que conducen a otras enfermedades. Entonces, interactúa ya el agente con la persona susceptible. Entonces, ¿esto qué significa? El fracaso de la adaptación da inicio al periodo patogénico. Cuando la gente comienza a interactuar con el huésped susceptible, se dan una serie de mecanismos, se activan una serie de sistemas de respuesta en el huésped, ¿no? Entonces, hay este periodo inicial donde el huésped que está en contacto con un agente potencialmente patógeno puede lesionarlo. Entonces, trata de adaptarse, ¿no? Trata de adaptarse a este elemento exógeno. Entonces, cuando este periodo de adaptación en esta interacción de agente-huésped fracasa, es decir, no son suficientes los mecanismos de adaptación del huésped, entonces esta persona acaba enfermándose. Y como acaba enfermándose, entra en periodo patogénico, ¿no? Entonces, esta aseveración es correcta, ¿no? El fracaso de la adaptación da inicio al periodo patogénico. La segunda frase, siempre va precedido de un periodo de incubación. O sea, este interactuar del agente con el huésped va precedido de un periodo de incubación. No tanto así, no es así. Porque justamente el periodo de incubación es el periodo transcurrido desde que ingresa el agente hasta que se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. Entonces, aquí estamos hablando ya prácticamente del periodo patogénico. Por lo tanto, esta respuesta no es cierta, ¿no? Porque acá dice que el periodo de incubación se presenta siempre antes de esta interacción. Y por lógica no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, esto es falso. La tercera opción. Los cambios bioquímicos y tisulares preceden a los síntomas y signos. En este periodo de interacción es cierto, ¿no? Porque se van a generar a nivel del organismo una serie de respuestas de adaptación a nivel bioquímico, a nivel tisular, que después se van a expresar en síntomas, ¿no? Por ejemplo, en la historia natural de la diabetes, ¿qué es lo que ocurre? Antes de que encontremos al paciente con todos los síntomas clásicos de la polifagia, la polidixia, la poliuria y con una glucosa de 300, ¿no? Antes de eso, ¿qué pasó? O sea, hay todo un periodo de evolución donde primero, ¿qué ocurre? Hay una resistencia a la insulina, pero son cambios bioquímicos no detectables habitualmente si es que nosotros no hacemos un estudio en una población de riesgo, ¿no? Entonces hay cambios en la insulina y se produce la activación de una serie de mecanismos de respuesta humoral para adaptar, ¿no? Después comienza a aumentar, hay una hiperinsulinemia, ¿no? Es la respuesta, ¿no? Y después se van produciendo todos los otros trastornos a nivel de la microcirculación y la macrocirculación, hasta devenir ya en los síntomas clínicos, cuando muchas veces inclusive ya tenemos daño en órganos blancos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta aseveración es cierta. Entonces, la respuesta correcta sería la que engloba a las opciones A y C, que viene a ser la D, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. El Ministerio de Salud en el Perú ha determinado que en los establecimientos del primer nivel de atención se instalen programas de detección precoz de diabetes mellitus en función de los siguientes criterios. O sea, un programa de detección precoz para hacer el monitoreo de una determinada enfermedad, en este caso la diabetes mellitus. ¿Qué factores podrían
inducir a tomar la decisión. El primero, en el caso de la diabetes estamos hablando. Comenzamos por abajo. ¿Tiene un periodo preclínico prolongado? ¿La diabetes? ¿Un periodo preclínico prolongado? Es lo que acabamos de hablar en estos momentos. Sí, ¿no? Tiene un periodo preclínico prolongado donde se están sucediendo toda esta serie de cambios bioquímicos y tisulares. Y por lo tanto, en este periodo preclínico, si nosotros hacemos un diagnóstico con una prueba precoz, que de repente ya no sería, por ejemplo, personas con otros factores de riesgo adicionales, hacerles test de tolerancia a la glucosa o un simple despistaje, ¿no? Entonces, personas a partir de los 40 años de edad, por ejemplo, entonces vamos a tener un momento donde vamos a poder intervenir y prevenir daños mayores en órganos blancos y desarrollo y progreso de la enfermedad. Por lo tanto, el que tenga un periodo preclínico prolongado, sí es un elemento que, facilita que, que corresponde con este programa de detección precoz, ¿no? O sea, me da más tiempo para actuar, para tomar medidas de intervención y de prevención. Otro aspecto importante para yo desarrollar un programa de prevención precoz, la enfermedad, la diabetes, ¿tiene una historia natural conocida? Sí, ¿no? Es cierto, ¿no? Tiene una historia natural conocida. Entonces, si yo no conociera la historia natural de la enfermedad, no sabría en qué momento intervenir o qué medidas de prevención o control instaurar. Entonces, no tendría sentido, pero en este caso sí, pues. Entonces, este es un factor que también puede inducir a la toma de decisiones de adoptar un programa de detección precoz. ¿Tiene un tratamiento efectivo, aceptable y seguro? Sí, todos sabemos. Si bien es cierto, depende mucho del éxito del tratamiento del momento en que se diagnostique, pero obviamente cuanto más precozmente diagnostiquemos una enfermedad, las posibilidades del éxito del tratamiento para el control, no la cura, pero sí para el control de la enfermedad, van a ser más efectivos. Entonces, esto apoya la decisión de tomar un programa de detección precoz. ¿La enfermedad es grave? Claro que sí, ¿no? Sobre todo las complicaciones. Entonces, la gravedad de una enfermedad que afecta cada vez a la población también me ayudaría a tomar una decisión favorable. La opción A, enfermedad de alta incidencia, no es así. O sea, la diabetes es una enfermedad que tiene alta prevalencia. Si fuera solamente alta incidencia, ¿qué significaría? O dos cosas, o que es una enfermedad de corto periodo de evolución, o dos, que es una enfermedad que es tan rápida que me mata a la gente así, en un 2x3, y por lo tanto el hecho de hacer un diagnóstico precoz no tendría sentido, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando todas estas consideraciones se toman en cuenta cuando se tienen que tomar decisiones ejecutivas para instaurar programas de detección precoz, ¿no? Entonces, tienen que cumplir estos criterios. En este caso, la excepción sería la respuesta A, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta. En la cadena epidemiológica de las siguientes enfermedades intervienen vectores biológicos. Entonces, hablábamos de que en los mecanismos de transmisión indirecta, generalmente hay un elemento que actúa o como un vector o como un vehículo. Generalmente los vectores se aceptan que son seres vivos. La mayor parte del tiempo, artrópodos, ¿no? Por ahí un mosquito, por ahí otro tipo de diferentes artrópodos que van a llevar el agente de una persona a otra. Ahora, estos vectores, que son seres vivos, pueden actuar bajo dos formas, como vectores biológicos y como vectores mecánicos. El vector biológico es aquel donde el agente, una vez adquirido, en este caso por este artrópodo, va a sufrir cambios en su ciclo
vital, es decir, va a sufrir algún tipo de transformación, evoluciona en su estadio de desarrollo, por un lado, o simplemente se multiplica. Entonces, el vector biológico es, vuelvo a repetir, aquel donde el agente va a sufrir desarrollo, una evolución en su ciclo vital, o va a multiplicarse. Entonces, por ejemplo, caso típico tenemos, por ejemplo, en el caso de la malaria, ¿no? Que sabemos que parte de los estadios de la transformación del parásito se realiza en el interior del anófeles. De igual manera, por ejemplo, en el virus del dengue, si bien es cierto, el virus no evoluciona de estadio, pero sí se reproduce en el interior de la Aedes aegypti, ¿no? Entonces, van a cumplir parte de su ciclo evolutivo o se van a reproducir. Pero no pasa, por ejemplo, en el caso de la mosca. La mosca que se para en los basurales, o por ejemplo, se para en la deyección, en la deposición de un paciente con fiebre tifoidea, ¿no? Y puede en sus patitas adquirir ese virus, o ese bacilo, la bacteria, ¿no? U otras bacterias, y después irse a posar en los alimentos. Una persona viene y se come ese alimento contaminado y se adquiere la infección. Pero aquí la mosca solamente la llevó en sus patitas el agente, no hizo otra cosa. Por lo tanto, se comporta como un vector de tipo mecánico. Y existen los otros elementos que están bajo la denominación de vehículos. Aquí sí son generalmente todos inanimados, ¿no? Puede ser agua, pueden ser alimentos, pueden ser fomites, ¿no? O deyecciones que actúan como elementos donde la gente viaja para después pasar al huésped susceptible, ¿no? Entonces, esa es la definición de vector mecánico, vector biológico. Entonces, bajo esa premisa es que la pregunta va enfocada. Entonces, tienen acá un listado de 3 enfermedades por cada opción, donde ustedes tendrían que ver si las 3 tienen vectores que cumplen esta definición. Entonces, por ejemplo, la opción A, ¿fiebre tifoidea? No. Básicamente, ahí intervienen vehículos. La opción B, tétanos. Tampoco, ¿no? La difteria, pues es una enfermedad que ya no se ve mucho, pero que tampoco la transmisión es a través de vectores biológicos. La opción B, tripanosomiasis. La tripanosomiasis es la enfermedad de Chagas, ¿no? Y aquí la chilmacha, comúnmente conocida, sí actúa como un vector biológico, ¿no? Porque aquí, ¿cuál es el agente? Trypanosoma cruzi, ¿no? Se va a cumplir parte de su ciclo evolutivo en el interior de este vector. En la leishmaniasis, también es una parasitosis, ¿no? Que ya hemos visto que tiene varias formas clínicas, pero donde el parásito también va a cumplir parte de su ciclo evolutivo dentro del vector. Y en el dengue, ya hemos dicho, ¿no? El virus, si bien es cierto, no cumple parte de su ciclo evolutivo, pero sí se multiplica, ¿no? Hasta obstruir el intestino del pobre Aedes y acaba ya la hembra al picar un huésped susceptible inoculando en una gran cantidad, ¿no? Después, en la opción C, toxoplasmosis, no. Si bien es una parasitosis, pero se adquiere a través de, generalmente, la vía oral, ¿no? La miasis, ¿saben ustedes qué es la miasis, no? Es una enfermedad rara que se presenta en climas tropicales y es producida por larvas, ¿no? De determinado tipo de moscas. Pero aquí básicamente no interviene, bueno, la larva solamente, la mosca va a dejar sus huevitos y las larvas se van a reproducir en los tejidos, así que no. La hidatirosis también es una parasitosis, ¿no? Pero que se adquiere generalmente por la ingesta, ¿no? Allá hay otro rol descrito donde tenemos reservorios secundarios o intermediarios, ¿sí? ¿Ya? Ese es otro elemento. Después, la hepatitis A.
No, porque utiliza generalmente vehículos, ¿no? La esquistosomiasis tampoco, porque aquí, si bien es cierto, en este tipo de enfermedad se eliminan las parte del ciclo evolutivo de estos parásitos al medio ambiente, pero las larvas generalmente penetran a través de la piel, ¿no? O sea, no estamos utilizando un vector propiamente biológico. La fasciolasis, de igual manera, aquí, por ejemplo, tenemos como hospedero intermediario el caracol, pero no es un vector. La histoplasmosis, ustedes saben que es un tipo de micosis profunda y se adquiere generalmente por la inhalación, ¿no? La lectospirosis, de igual manera, por entrar en contacto con la orina contaminada, ¿no? Orina contaminada o que puede estar contaminando el agua también. Y la peste, ¿no? Básicamente tampoco tiene este mecanismo de transmisión. Entonces, la opción era la B. Pasamos a la siguiente pregunta. Son campos de acción de la epidemiología. Es decir, ¿cuáles son aquellos, digamos, aspectos donde la epidemiología ha desarrollado también mayores logros y en donde tenemos, digamos, muestras concretas, ¿no?, de productos de este tipo de trabajo? Primero, la descripción de la situación de la salud de las poblaciones, sí, ¿no? Porque, ¿de dónde arranca la epidemiología? Primero, de la observación de un fenómeno, digamos, de un incremento anormal de determinado tipo de enfermedad. ¿Qué pasamos a hacer después? A cuantificarlo, ¿no? Es decir, cuántos casos se están presentando en una determinada área geográfica, un determinado momento del tiempo, quiénes son los más afectados, y una vez que tenemos caracterizados todos estos elementos, podemos inclusive ir más a la explicación causal, identificar factores que pueden hacer que estas poblaciones estén enfermando más. Entonces, si yo logro identificar cuáles son las enfermedades más prevalentes, más frecuentes en determinada población, o daños, no solamente enfermedades, sino daños más frecuentes, entonces vamos a poder caracterizar cuál es el perfil epidemiológico de esa población, ¿no? Que puede ser desde un centro poblado, puede ser un distrito, puede ser un departamento, una región, un país, ¿no? Entonces, obviamente este es uno de los aspectos, de las aplicaciones más importantes de la epidemiología. La vigilancia epidemiológica de las enfermedades y otros daños a la salud. Perfecto, porque yo una vez que he identificado, también tengo que ver en el tiempo cómo se comportan, porque los daños y las enfermedades varían de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, si yo desarrollo métodos diagnósticos o métodos de tratamiento más efectivos, es probable que yo tenga con el transcurso del tiempo una disminución de los casos de una determinada enfermedad. Entonces, no me voy a quedar en el diagnóstico inicial, sino que tengo que hacer un seguimiento, ver cómo va el comportamiento de estos casos. Entonces, la vigilancia me ayuda mucho a eso, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones más importantes también de la epidemiología. La evaluación del impacto en la salud de los servicios y programas de control, obviamente. Ya hablábamos de que justamente desde el enfoque multicausal de la LOM, que tiene que ver también uno de los aspectos para el análisis del proceso salud-enfermedad, con todo lo que tiene la organización de los servicios de salud, obviamente, porque si yo puedo identificar los daños y enfermedades más frecuentes, si yo puedo medirlos, puedo ver su comportamiento, conozco su historia natural, puedo diseñar programas de intervención para disminuir o controlar los daños productos de estas enfermedades. Entonces, todos estos programas de intervención que yo puedo instalar tienen que ser medidos, ver cuál ha sido su efectividad, ¿no? Entonces, a través de los estudios epidemiológicos podemos conseguir una evaluación adecuada. La investigación causal y explicativa sobre los problemas priorizados de salud también, ¿no? Porque ahí vamos a identificar desde agentes causales a factores predisponentes o asociados o factores de riesgo para determinado tipo de enfermedad en cada área geográfica. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la E, todo lo anterior.
Continuamos. En relación al concepto de causa. Aquí nos hablan de algunos términos como causas necesarias, causas suficientes. Entonces, la causa suficiente es aquella causa que inevitablemente inicia o produce una enfermedad. Y la causa necesaria es aquella donde la enfermedad no puede desarrollarse en ausencia de ella. Generalmente la causa necesaria viene a ser un conjunto de factores. Y lo vamos a ver acá con las opciones. Por ejemplo, el BK es una causa necesaria y suficiente. Yo les pregunto, como lo hablamos hace un momento, cuando ingresa el bacilo de la tuberculosis al organismo, ¿va a producir necesariamente enfermedad? No. Tiene que haber probablemente una serie de factores, ¿no? Paciente de repente desnutrido, en mal estado general, paciente que vive en un ambiente donde hay mucho hacinamiento, está en contacto, ¿no? Ha estado en contacto con otro paciente. Entonces, la sola presencia del bacilo de la tuberculosis no es suficiente para desarrollar la tuberculosis. Por lo tanto, decimos que es una causa necesaria, pero no suficiente, ¿no? Entonces, esta opción estaría equivocada porque aquí me dice que es una causa necesaria y suficiente. Y es necesaria, pero no suficiente. Entonces, esto no es correcto. El virus de la rabia es una causa necesaria, pero no suficiente. ¿Qué dicen ustedes? Cuando ingresa el virus de la rabia, de todas maneras, esa persona va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Claro, pero es que la vacuna contra la rabia no se aplica bajo un esquema de vacunación habitual, solamente de repente en algunas poblaciones de riesgo, ¿no? Pero como lo que ocurre habitualmente con nosotros, ahora, lo que hacemos con la vacuna a una persona que ha sido mordida por un animal sospechoso, es claro, ya fue expuesta al riesgo, ya adquirió el agente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en ese momento es tratar de bloquear el mecanismo de diseminación del virus y que llegue al sistema nervioso central. Porque una vez que comienza a hacer manifestaciones neurológicas, la muerte va a ser inevitable, ¿no? Entonces, en este caso, sí, de todas maneras, entonces, la rabia, virus de la rabia, es una causa necesaria y suficiente. Entonces, el enunciado está mal acá, ¿no? Ahora, en el caso tercero, la diabetes es una causa suficiente para aterosclerosis y factor contributorio de importancia. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Todas las personas que han desarrollado aterosclerosis son diabéticas? No, ¿no? Después, ¿todas las personas que tienen diabetes van a hacer aterosclerosis? No necesariamente tampoco, ¿no? No necesariamente, depende de en qué momento hagamos el diagnóstico. Y ustedes saben que la aterosclerosis es una entidad perfectamente definida, ¿no? Es cierto que la diabetes provoca daño a nivel de micro y macrocirculación, pero depende del estadio evolutivo. Por lo tanto, no todos los diabéticos van a desarrollar aterosclerosis. Por lo tanto, esto
no es una causa ni necesaria ni suficiente. Lo que sí es cierto es que es un factor contributorio, pero el total del enunciado no es correcto. El enunciado B. La radiación es causa suficiente para causar daño genético, pero no necesaria. A ver, vamos a analizar. ¿La radiación, la exposición a la radiación puede causar daño genético? Sí, ¿no? Sometemos a una persona, un individuo a radiación, va a tener daño genético. Pero yo les pregunto, ¿solamente la radiación puede causar daño genético? ¿O hay otros factores o elementos que pueden provocar daño genético? Es cierto, la exposición a ciertos factores químicos también puede provocar daño genético. Por lo tanto, la aseveración en este caso sí es correcta. Es una causa suficiente para causar daño genético, pero no necesaria. Porque la enfermedad puede desarrollarse también por otros elementos, no solo la radiación. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la opción D. La causa necesaria se refiere a aquella causa donde la enfermedad no puede desarrollarse en ausencia de esta causa, ¿no? Pero por lo general, un poco para que entiendan, aquí siempre, para que sea una causa necesaria, sobre todo en las enfermedades crónicas, tenemos la presencia de varios factores, varios elementos. No suele ser única. Es resultado de la interacción de varios factores, en otras palabras. Pasamos a la pregunta 25. Volvemos sobre la población expuesta a riesgo. Esto es ya un poco más claro, ¿no? Aquí el enunciado A dice, es la población que es susceptible de una enfermedad. No, este término no está muy completo, ¿no? Después, puede definirse, a ver, vamos a verlo. ¿Es la población que es susceptible de una enfermedad? ¿Una población expuesta a riesgo? Para un riesgo específico podría ser, ¿no? Ahora, cuando yo defino población de riesgo, involucro a la población específica en un determinado tiempo. Entonces, cuando hablo de una población específica, estoy hablando de elementos de tipo demográfico, de tipo ambiental. Entonces, ¿puedo definir una población expuesta a riesgo en condición a factores demográficos y ambientales? Sí, ¿no? Porque tengo que ubicarla. Tercero, las medidas de frecuencia de una enfermedad, estamos hablando de prevalencia o incidencia, ¿dependen de una estimación correcta de la población expuesta a riesgo? Es cierto, porque yo tengo que saber cuántas personas están afectadas, tengo que conocerlas. Si no calculo bien esto, o cuántas personas están expuestas al riesgo. Si yo no calculo bien esto, no voy a identificar a mi población, ¿no? Entonces, las afirmaciones A, B y C son correctas. Por lo tanto, la respuesta es la D. Pasamos a la siguiente pregunta. Supongo que la prevalencia de la insuficiencia renal crónica por diabetes disminuye después de los 70 años de edad, en tanto que la incidencia sigue aumentando con la edad. ¿Cómo explicaría usted esta divergencia? Entonces estamos hablando de prevalencia, disminuye después de los 70 años y la incidencia sigue aumentando con la edad. A ver, la opción A. ¿Los pacientes de más de 70 años de edad tienen supervivencia más prolongada que los menores de edad? Eso no es cierto, ¿no? Porque si yo tuviera mayor probabilidad de supervivencia, yo finalmente seguiría teniendo una mayor prevalencia, ¿no? O sea, ¿por qué serían más casos y más casos con los años? Sobreviven más tiempo. Esto no es cierto. B. ¿Los pacientes de más de 70 años tienen supervivencia más breve que los menores de edad? Esto sí es cierto. O sea, los pacientes de menos de 70 fallecen antes. Sin embargo, personas que han sobrevivido, que viven más de 70 años, es posible que yo siga siguiendo detectando casos nuevos, ¿no? Entonces, puede aumentar la incidencia por año,
puedo tener más casos diagnosticados, pero voy a tener menos casos anteriores porque fallecieron antes por complicaciones, ¿no? Depende de qué población se trate, eso no es cierto, ¿no? Todos los anteriores, ninguna, ¿no? Entonces, por lo tanto, la opción verdadera es la B. Pasamos a las siguientes, criterios de causalidad. Tiene que señalar lo verdadero. La relación temporal es evidente en todos los casos. Esta aseveración es falsa. O sea, la norma dice que sí, que siempre debe preceder la causa al efecto, pero cuando se hacen estudios epidemiológicos, sobre todo los de tipo transversal o de casos y control, no siempre es posible determinar esta relación temporal. Porque cuando yo hago, por ejemplo, un estudio de casos y control, estoy en un mismo momento haciendo un corte, midiendo tanto la exposición al riesgo como el daño, ¿no? Entonces, esto puede ser que de repente el daño, las consecuencias del daño puedan impedirme determinar exactamente cuál fue el grado de exposición del individuo, porque aquí entran otros factores a determinar, ¿no? Condiciones previas de cada paciente, la edad, etcétera, la duración de la exposición. Entonces, por lo tanto, no siempre es fácil determinar esta relación temporal. Como les digo, depende mucho del tipo de estudio epidemiológico, del diseño que se haga para estos casos. La verosimilitud es cuando varios estudios llegan a los mismos resultados. No es así. La verosimilitud se refiere a la aseveración donde la relación causa-efecto es compatible con los conocimientos científicos del momento. A eso se refiere verosimilitud. Y a la inversa, la opción siguiente. La coherencia, dice acá, es cuando la relación causa-efecto es compatible. No es así, ya sabemos que es verosimilitud. Más bien, coherencia corresponde a la definición de que cuando varios estudios llegan a los mismos resultados. Y esto tiene mayor validez cuando estos estudios se han hecho en diferentes latitudes y tienen diferentes diseños. A pesar de eso, llegan a los mismos resultados, es probable que esto sea estas relaciones de causa-efecto sean mucho más coherentes. La opción D. Los sesgos pueden explicar una fuerza de asociación débil, es cierto, ¿no? O sea, la fuerza de asociación, cuanto más intensa es, digamos, es más probable que el agente o la exposición a determinado factor de riesgo pueda llevar a la enfermedad. Pero una fuerza de asociación débil no me descarta del todo que ese sea el elemento causal. Aquí probablemente tengamos que hacer varios estudios. Y se ha demostrado, por ejemplo, que otros factores asociados a la población y sobre todo sesgos que se incluyen o no se consideran en el diseño del estudio pueden hacer que una fuerza de asociación sea más débil, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la D. En la siguiente pregunta, pasamos al término de epidemiología descriptiva. Como su nombre lo dice, epidemiología descriptiva es una de las áreas de la epidemiología. Primero, como les decía, en la secuencia de eventos, hacemos una observación de un fenómeno. Esto corresponde a la primera etapa del desarrollo de la epidemiología, que es la epidemiología observacional. Yo me doy cuenta, reparo en que hay un daño, hay un problema que se está presentando con más frecuencia. Entonces, paso a la siguiente etapa, que es hacer una descripción de este daño. Como les decía, identificar qué población está más afectada, qué grupos de edad, qué grupos ocupacionales, cuántos casos tengo. Entonces, yo aquí voy midiendo la magnitud del daño. Y lo describo en función de 3 elementos, que son persona, tiempo y lugar, en dónde ocurre. Entonces, esos son los 3 elementos que me ayudan al análisis y a la interpretación de la epidemiología descriptiva. Y después paso a una siguiente etapa del análisis, que es la epidemiología ya analítica, donde yo voy a investigar y voy a tratar de identificar agentes causales, factores predisponentes, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las 3 etapas. Entonces, específicamente respecto a la epidemiología descriptiva, ¿qué es lo que aquí debo señalar lo correcto?
Al considerar la variable tiempo, ¿puedo yo determinar tendencias seculares y variaciones estacionales del daño? Es cierto, porque cuando yo identifico en qué momento del tiempo se desarrolla o es más prevalente este daño, tengo mayor número de casos, yo voy a poder establecer patrones, sobre todo si esta observación se repite, ¿no?, en periodos, en años. Entonces, de esta manera yo voy a poder describir patrones de comportamiento, por ejemplo, en relación a la variación estacional. Ya les decíamos, ¿no? Las enfermedades diarreicas generalmente se comportan con un mayor incremento de casos en los meses de calor, por una serie de factores que ustedes ya conocen. Esa es una variación estacional. De igual manera, las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, tradicionalmente se asocian a las condiciones de frío, pero también se ha visto que tienen que ver con factores como, por ejemplo, que en temporada de frío la gente ya no sale tanto, permanece más tiempo en casa, se cierran las ventanas, se cierran las puertas, y basta que una persona con un cuadro de resfrío en una casa donde viven 5 o 6 personas, ¿no?, y con todo cerrado y está tosiendo continuamente, va a diseminar su virus y probablemente vamos a tener mayor cantidad de casos en esa vivienda, y así se da sucesivamente. Entonces, son factores como el hacinamiento que contribuyen en temporada de frío a el aumento de la prevalencia de los casos de infecciones respiratorias agudas. Entonces, estas son variaciones estacionales, pero que se han observado pues a lo largo de mucho tiempo. Entonces, la variable tiempo me permite hacer este tipo de patrones estacionales. También variaciones seculares. Y seculares se refiere al término a periodos más prolongados de tiempo. Generalmente se hablan de décadas, ¿no? Y estas variaciones seculares tienen que ver también con el desarrollo de métodos diagnósticos, con la mejora de tratamientos, que también van a originar variación en el comportamiento de las enfermedades, ¿no? Y esto lo hemos visto a lo largo del tiempo, por eso que se han logrado erradicar muchas enfermedades, ¿no? Y ya son prácticamente, por ejemplo, en el caso de las enfermedades inmunoprevenibles, ustedes saben, por ejemplo, que estamos en un proceso de erradicación de enfermedades inmunoprevenibles como sarampión, parálisis flácida. Y el éxito, antes, si bien es cierto, en los años 60, estas enfermedades propias de la niñez eran de mucha prevalencia, pero después de la instauración de los programas de vacunación a nivel internacional, la incidencia de estas enfermedades se ha modificado. Entonces, han habido variaciones de tipo secular, ¿no? Entonces, los estudios, no solamente de seguimiento, sino también del impacto de estas medidas, nos permiten hacer determinar este tipo de tendencias. Esta aseveración es cierta. Después, al describir la variable persona en función de la edad, se hace la distribución por años de vida, es decir, 1 año, 2 años, 3 años, no es cierto, porque cuando nosotros queremos analizar poblaciones en función de cuáles son los grupos más afectados, generalmente esto se asocia a ciertas condiciones referidas a determinadas etapas de vida. Entonces, la agrupación por lo general se hace por quinquenios. Entonces, cuando yo analizo en función de persona del término de edad, lo hago en función de el tiempo, por quinquenios. Después, es falso, si no determinado año, y estamos viendo que esto se refiere a la epidemiología analítica, no tiene nada que ver con la epidemiología descriptiva, ¿no? Después, ¿no es importante la variable lugar? Tampoco es cierto, porque justamente son las 3 variables que consideramos en la epidemiología descriptiva: persona, tiempo y lugar o espacio, ¿no? En dónde se está produciendo el daño. Eso es lo que siempre tenemos que considerar en nuestro análisis. Tenemos después la siguiente pregunta. Identifique la secuencia de actividades. La respuesta sería la A, claro, en la que dijimos que era verdadera. En la pregunta 29, identifique la secuencia de actividades de prevención en función de la historia natural de la enfermedad. Entonces, en base al enunciado de esta pregunta, lo que deseábamos era que ustedes ubiquen cada una de estas medidas en función de la historia natural de la enfermedad, si abordamos desde la intervención primordial, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿no?
¿La ve? Porque cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos la descripción digamos, de un determinado daño, cuando queremos cuantificarlo, los agrupamos por quinquenios. Por ejemplo, de 0 a 4 años de edad, de 5 a 9 años, así. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas. Primero porque sería terriblemente, si estamos trabajando con grandes poblaciones, imagínate, para trabajar unos cuadros se dispersa mucho la información, o sea, por cada grupo de edad. Segundo, porque también se ha visto que por cada quinquenio, agrupándolos, generalmente no hay mucha diferencia entre los factores asociados a determinada etapa de vida o grupo de edad, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que los chicos de 0 a 4 años son niños que están en proceso de crecimiento, que están predominantemente al cuidado de las madres o de la persona cuidadora en el hogar, que no van al colegio todavía la mayoría, y por lo tanto hay ciertos factores de riesgo, conductas o comportamientos propios de ellos. Cuando hablamos de los 5 años a los 9, estamos hablando de preescolares y escolares. Y escolares, que en su, digamos, en su comportamiento digamos, en su comportamiento tienen también determinadas características que nos facilitan el análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienen en común? Ya van al colegio, ya no están en el cuidado, son más propensos a accidentes, por ejemplo, no se lavan, digamos, no hay el cuidado que están en la casa, pueden no lavarse las manos, pueden comer cualquier cosa en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Igual con los adolescentes del primer grupo de 10 a 15 años, de 15 a 19, y etcétera. Entonces, al agruparlos, vamos a poder, primero, facilitar el trabajo, y segundo, también el análisis en cuanto a los factores de riesgo por las diferentes cosas que le he mencionado. Entonces, por eso es que siempre, eso ya es un acuerdo, no es una cosa que se me ocurre a mí, es un acuerdo. En todo trabajo, cuando yo hago una investigación y una descripción de un daño, y quiero conocer la población expuesta, lo trabajo en función de quinquenios, ¿no? Y así puedo señalar quiénes son las personas que están más en riesgo. Porque la definición descriptiva, epidemiología descriptiva, te describe un fenómeno en función de tiempo, espacio y persona. La analítica, la epidemiología analítica, ya intenta determinar la asociación causal. Entonces es por eso que esta respuesta no corresponde a epidemiología descriptiva. Bueno, volviendo a la pregunta 20, les decía, identifique la secuencia de actividades de prevención en función de la historia natural. Entonces, lo que queríamos, como les decía, en función a esto, ubicar, caracterizar las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la opción A, control periódico de peso y talla en adolescentes. Esto corresponde, estamos hablando de un grupo específico, ¿no? Pero sin embargo de personas sanas. Entonces yo estoy haciendo acá el crecimiento, digamos, actividades de control de crecimiento y desarrollo en adolescentes, y esto ya es una medida de prevención específica para un determinado grupo. Por lo tanto, corresponde a una medida de prevención primaria, ¿no? Si yo hago el perfil lipídico anual en mayores de 40 años, ya estoy trabajando con una población de riesgo, porque todos sabemos que las enfermedades crónicas comienzan a partir de los 40 años, aumenta más la prevalencia. Y por lo tanto, yo estoy aquí yendo ya a una población en riesgo a hacer un despistaje, un diagnóstico precoz de la enfermedad. Entonces, estoy trabajando con la prevención secundaria en las primeras etapas. Y si yo diagnostico con comorbilidades en un paciente ya enfermo, estoy tratando de, digamos, también controlar el daño y
de repente también evitar secuelas. Entonces estoy trabajando ya con una prevención hasta terciaria, ¿no? Pero si yo ubico la secuencia, en realidad, en función de la historia natural de la enfermedad, ¿tiene una secuencia o no? Sí, ¿no? Porque la primera estamos trabajando con prevención primaria, en la segunda con prevención secundaria y en la tercera con prevención terciaria. Hasta aquí esto es correcto. Vamos a analizar lo siguiente. En la opción B, digo, alimentación hipocalórica y ejercicio diario. Cuando yo indico o desarrollo o promuevo esta actividad, estoy trabajando con una persona. Si yo digo hipocalórica, ¿qué significa? Que debe disminuir su aporte habitual de calorías. Probablemente una persona con sobrepeso u obesidad. Entonces, esta persona ya tiene un problema. Entonces, yo aquí, el ejercicio diario para quemar calorías. Entonces, aquí ya estamos con una persona enferma. Entonces, aquí yo estoy haciendo prevención secundaria, ¿no? Y es parte del régimen que ustedes habitualmente, cuando tienen un paciente crónico, emplean, ¿no? O sea, no solamente están empleando tratamiento farmacológico, sino también ustedes trabajan con todo lo que son modificación de estilos de vida. Y eso es parte del tratamiento de una persona enferma, ¿no? Así como le dicen, no consuma licor, no consuma tabaco, haga más ejercicio, tiene que inclusive desarrollarse un régimen alimentación especial, ¿no? Sobre todo si estamos en un caso de obesidad. Por lo tanto, esto es una medida de prevención secundaria. Inmunización contra la fiebre amarilla, estamos trabajando con la prevención primaria, ¿no? Y orientación vocacional en adolescentes, estoy trabajando acá con mejorar estilos de vida. Entonces aquí está la inversa. Esto nos sigue la secuencia digamos, de la historia natural de la enfermedad y por lo tanto esta opción es falsa, ¿no? La tercera opción, tamizaje de VIH y sífilis en prostitutas, estamos trabajando de igual manera con una población en riesgo y estamos ya prevención secundaria. Desarrollo de habilidades para la vida en general, estamos tratando de mejorar el estilo de vida de la persona que no está enferma. Entonces estamos hablando del trabajo en actividades de tipo primordial, ¿no? Y tratamiento de la sífilis terciaria, estamos también ya en la prevención secundaria. Así que tampoco es el orden correcto, ¿no? La cuarta opción, uso de guantes, mandil y mascarilla en matarifes, estamos hablando de una prevención primaria, ¿no? La rotación de puestos de trabajo post-bypass en un coronario, que estamos trabajando acá ya, un paciente que ya le hicieron su bypass, se va a reincorporar, entonces estamos haciendo terciaria, ¿no? Y monitoreo del índice aérico en escenario 2 para dengue, esto estamos trabajando en una población de riesgo donde hay la presencia del vector. Y por lo tanto, aquí yo estoy interviniendo en una población específica, también es una medida de prevención primaria. Es una población en riesgo. No tengo enfermos, pero aquí yo estoy viendo cómo está el comportamiento del vector, ¿no? Entonces, tampoco seguimos acá la secuencia, ¿no? Porque estamos primero es primaria, pasamos a una terciaria y después a una secundaria, así que tampoco es la respuesta correcta. Y finalmente, la opción quinta, consejería nutricional, estamos haciendo en general a toda la población y eso es una medida de intervención primordial. Terapia ocupacional, estamos haciendo en general a toda la población y eso es una medida de intervención primordial. Terapia ocupacional, ya es prevención terciaria, y instalación de red pública y agua y desagüe también es primordial, entonces tampoco sigue la secuencia. Por lo tanto, la opción A es la respuesta correcta. Las medidas de intervención primordial tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la población, en términos generales, ¿no? Entonces, evitar
que la gente se enferme, que permanezca sana por más tiempo, que viva mejor, ¿no? Y no solamente va por medidas de salud, como ustedes han revisado, sino que también intervienen otros actores, no solamente el sector salud, porque tiene que ver municipios, tienen que ver servicios, por ejemplo, de agua y desagüe, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es competencia del sector salud, pero sí el sector salud trabajando multisectorialmente, convocando otros sectores, pueden ver que si, por ejemplo, en una población identifica que no toda la población tiene accesibilidad a servicios de agua potable y alcantarillado intradomiciliario, trabajar, ¿no? Identificar los riesgos, demostrar que hay mayor prevalencia, por ejemplo, de enfermedades diarreicas, convocar a una mesa de trabajo, trabajar con el municipio, el gobierno local, para que esto se solucione en la medida, ¿no? Entonces, mejorando las condiciones de vida de la población, en general vas a disminuir también, evitar que esas personas se enfermen, permanezcan sanas por más tiempo, es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, sí, una medida primordial, ¿no? Trabajar con consejería en general, con la población, hacer charlas educativas de información en la población en general también se considera como primordial. Cuando ya hacemos charlas a grupos de riesgo o charlas informativas, pueden hacerse tanto en lo que es la prevención primaria, como también cuando ya hacemos charlas también de información en pacientes, estamos trabajando también con prevenir complicaciones, asegurar la curación del paciente, etcétera, ¿no? Entonces son otros momentos. Entonces, por eso. Ahora continuamos con las siguientes preguntas. Hay un cuadro previo, ¿no? Que me dice que tenemos una tabla donde habla de 5 países, A, B, C y D, y E, ¿no? Tenemos la información en una columna de la población total, en otra de la tasa de incidencia anual de enfermedad cerebrovascular calculada por 10.000 y en la siguiente columna la tasa de letalidad de la enfermedad cerebrovascular calculada por porcentaje. A ver, vamos a tratar de ubicarlo en el monitor. Ahí se fue. Voy a ubicar mejor acá. Entonces, allí tenemos la tabla en el monitor. Y a continuación tenemos la pregunta 30, ¿no? ¿Cuál es el país que tiene el mayor número anual de casos nuevos de enfermedad cerebrovascular? Tendríamos que trabajar deduciendo a partir de el cálculo de la incidencia, ¿no? La incidencia sabemos que es el número de casos sobre la población expuesta a riesgo, en este caso por 10.000. Si tenemos la información de la incidencia, tenemos la información de la población y del factor, lo que tendríamos que hacer es multiplicar la incidencia por la población en riesgo y dividirla entre el factor, que en este caso es 10.000, y así trabajamos con todas las filas. Entonces, en el caso de la tasa de incidencia anual cerebrovascular, la mayor cantidad de casos la obtenemos en la opción D, que son 200 casos, ¿no? No se olviden que justamente la tasa de incidencia es lo que nos permite, trabajando con un factor y conociendo la población en riesgo, poder establecer comparaciones entre poblaciones que tienen diferente cantidad de habitantes, ¿no? Podemos tener una gran cantidad de casos, pero esos casos tenemos que relacionarlos con la población expuesta al riesgo, ¿no? Y eso sí, calcular la tasa de incidencia, puedo tener un mejor nivel de comparación, porque los otros solamente son conteo de casos absolutos. Entonces, de esta total de casos,
se ha calculado el porcentaje de la letalidad, ¿no? Entonces, sería el 100% del total de casos que hemos obtenido para cada fila, también corresponde a la opción C, porque aquí vamos a tener 40 como número de muertes. Entonces, la respuesta en la pregunta 31 también sería la opción D. D, en ambas son la D. Ya, tenemos la pregunta 32. Señale lo incorrecto respecto al reservorio humano. El reservorio humano es la persona que porta, por definición, el agente. Y podemos encontrarlo en condiciones clínicas diferentes. Como portador sano, cierto, ¿no? Porque podemos encontrar personas infectadas y que pueden ser portadoras de una serie de agentes y estar aparentemente sanos. Como caso clínico, o sea, como paciente enfermo, también lo podemos encontrar, ¿no? Y si no se han instalado las medidas de control, puede seguir actuando como un agente diseminador o como un diseminador del agente. Como un portador convaleciente, también es cierto, ¿no? Porque una persona que si bien está convaleciente del periodo crítico, pero puede seguir eliminando a través de diferentes fomites, como se ha demostrado en muchas de las enfermedades infecciosas, por mucho tiempo más a la gente, ¿no? Al medio ambiente. Puede ser un caso subclínico, también, ¿no? También, porque puede estar infectado, pero hacer casos, digamos, síntomas muy menores y por lo tanto no logra diagnosticarse, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en el dengue clásico, que muchas veces pasa como un resfrío común cuando no ha sido, digamos, las adecuadas, ¿no? Entonces, y así hay muchas enfermedades que pasan. La hepatitis misma, ¿no? No todas las hepatitis saben ustedes que son ictéricas, ¿no? Hay un gran porcentaje que pasan solamente como un cuadro de artralgias, 2-3 días, y no hubo mayor signo clínico. Por lo tanto, la respuesta es todas las anteriores. Lo único que sí, la opción dice todas las anteriores son correctas, faltó ahí la completa, ¿no? Pero la respuesta correcta era la E, o sea, ninguna es incorrecta. Pasamos a la pregunta 33. ¿Qué condición incrementa los huéspedes susceptibles? O sea, los huéspedes susceptibles son aquellas personas que pueden enfermarse, ¿no? Pueden desarrollar la enfermedad. ¿Y en qué condiciones? Si yo tengo altas coberturas de inmunización antisarampinosa en menores de 1 año de edad, ¿voy a incrementar los susceptibles? Al contrario, ¿no? ¿Por qué? Voy a disminuir los susceptibles, ¿no? Estoy protegiendo a más niños. Entonces esa opción es falsa. Segundo, desplazamiento de trabajadores informales para la cosecha de caña de azúcar en la libertad. Aquí sí yo estoy incrementando mis huéspedes susceptibles. Porque, ¿qué pasa? Y esto se demostró también el año pasado con el brote de peste que hubo en varios distritos y provincias de la libertad, con muertes inclusive. Soy un estudiante de medicina, saben ustedes que falleció, ¿no? ¿Por qué? Porque estos trabajadores informales generalmente vienen de la sierra, no son naturales de la costa, vienen de la sierra por temporadas a trabajar en la cosecha. ¿Y qué pasa? Se instalan muy cerca de los campos de cultivo y tienen viviendas precarias ahí. Habitualmente viene el trabajador con toda su familia. ¿Qué más ocurre? Por ejemplo, que a veces tienen animales domésticos. ¿Y qué pasa? En estas zonas, por ejemplo, para la cosecha de la caña de azúcar, una de las técnicas más empleadas es el quemar. Se quema la caña. ¿Y qué pasa? En estas zonas prolifera, la peste es una enfermedad endémica, pero generalmente en roedores que viven lejos de la población, de las poblaciones en general, ¿no? Porque ahí los centros poblados están lejos de las plantaciones, pero como estos trabajadores se han instalado prácticamente en la periferia de las plantaciones, ¿qué pasa? Cuando se quema la caña de azúcar, obviamente los roedores van a huir y van a aproximarse a las zonas pobladas, en este caso a las zonas donde se alojan esos trabajadores informales. Y pueden contaminarlos directamente o pueden contaminar a roedores domésticos como cuyes, que suelen criar también, y de esta manera van a presentarse casos. Eso es lo que pasó en esa. Entonces, este tipo de condiciones sí
incrementa la exposición de personas susceptibles a desarrollar la enfermedad, ¿no? Esto es cierto. Después, ¿los recién nacidos cuyas madres tuvieron rubiola en la infancia? No, porque al contrario, si la mamá tuvo rubiola en la infancia, desarrolló anticuerpos. Entonces, cuando esta madre comience a dar de lactar, va a transmitir los anticuerpos, que en el caso de la rubiola pueden durar hasta los 3 o 6 meses a través de la leche materna, y de esta manera proteger a su niño ante una eventual exposición al virus de la rubiola. Entonces, por el contrario, aquí no incrementa la cantidad de susceptibles, sino que los protege. Sería muy diferente si esta madre adquiere la rubiola durante el periodo de gestación, porque aquí sí vamos a tener complicaciones o el cuadro que conocemos como rubiola congénita, ¿no? Entonces, sería la inversa, pero acá esto es falso. ¿Las bajas tasas de nutrición calórico-proteica? No, al contrario. Si yo tengo una población adecuadamente nutrida, va a estar mejor protegida. Entonces, va a ser menos susceptible. Por lo tanto, esta opción es falsa. Finalmente, ¿densidad poblacional baja en brotes de influenza estacional? Al contrario, si hemos mencionado que, por ejemplo, la alta densidad poblacional y el hacinamiento son factores que favorecen la susceptibilidad de la transmisión de la influenza, si yo tengo baja densidad, no va a ocurrir esta. Por lo tanto, no aumenta la susceptibilidad y la respuesta es la opción B, que ya habíamos mencionado. Pasamos a la pregunta 34. Existe el enunciado: la incidencia de una enfermedad es 5 veces más grande en mujeres que en hombres, pero la prevalencia no muestra diferencia de sexo. ¿Cuál sería la mejor explicación? La incidencia de una enfermedad es 5 veces más grande en mujeres que en hombres. O sea, tenemos mayor cantidad de casos nuevos anuales de esta enfermedad en mujeres que en hombres. Pero cuando yo hago un recuento total de los casos en un determinado periodo de tiempo, encuentro que la prevalencia no muestra diferencia de sexo. O sea, casos totales tengo iguales en hombres que en mujeres. ¿Qué significa esto? 1. ¿La mortalidad general es mayor en mujeres? Esto es cierto, ¿no? Porque si yo tengo cada vez mayor cantidad de casos, pero estas mujeres que se enferman, se mueren más rápidamente, obviamente al final mi incidencia va a ser la misma y la prevalencia va a continuar, digamos, de manera comparativamente similar a los varones. La letalidad por la enfermedad es mayor en mujeres, eso no lo podríamos saber si no conocemos ¿cómo se llama? La población expuesta a riesgo, ¿no? La letalidad por la enfermedad es menor en mujeres, tampoco. ¿La duración de la enfermedad es más corta en hombres? No. ¿Por qué? Seguimos hablando de tasas iguales de prevalencia. ¿Y los factores del riesgo para el desarrollo de la enfermedad son más frecuentes en las mujeres? Tampoco lo sabemos. Por lo tanto, la respuesta es la opción A. Lo siguiente, representa situaciones de epidemia. Aquí hacemos la descripción de algunos casos concretos. Por ejemplo, la opción A, la red San Martín de Lima reporta 35 casos de enfermedad diarreica aguda el mes de agosto del 2010. Habíamos hablado que la enfermedad diarreica aguda habitualmente es más frecuente en los meses de verano. Estamos en el mes de agosto, pleno invierno. Pero hay un factor. Yo no sé cuántos son los casos habituales que reporta esta red en este periodo de tiempo. Entonces, difícil que pueda decir si es una epidemia o no. Segundo, un caso de dengue autóctono en la localidad de Maynas, Iquitos. No conozco cuál es el comportamiento. ¿Y un solo caso de dengue autóctono? Es probable que no, si tenemos la referencia de que el dengue es una enfermedad endémica y que probablemente represente más de un caso, ¿no? Entonces, tampoco. Tercero, la Direza Bancay reporta 10 casos de hepatitis viral B durante la semana epidemiológica 40. Tampoco.
porque no sabemos cuál es el comportamiento de esta enfermedad en esta semana, el comportamiento habitual esperado. ¿Cuántos casos tenemos? Todas las anteriores, ninguna. Por lo tanto, la respuesta es ninguna de las anteriores, ¿no? Porque debemos nosotros conocer cuál es el patrón de comportamiento de la enfermedad en determinada área geográfica, en determinado lapso de tiempo. Entonces, esa es la razón. 36. Respecto a los conceptos de causa, vamos a reforzar esto. Causa necesaria si inevitablemente produce o inicia la enfermedad. No, ya lo vimos que no. ¿Causa suficiente suele ser un solo factor? No. Tampoco es cierto, porque habitualmente también es un producto de la interacción de una serie de conjuntos de factores. La causa no siempre precede a la enfermedad. Esto es falso también, ¿no? Pues siempre tiene que preceder la causa de la enfermedad. Cuarto, causa necesaria si la enfermedad no puede iniciarse en su ausencia. Esto es lo que debemos mencionar en el concepto, ¿no? Por lo tanto, esta es la respuesta verdadera. La pregunta 37. Tenemos una tabla donde tenemos la distribución, está acá, por sexos en 3 series de investigación, ¿no? De los casos de una determinada enfermedad. Tenemos el número total de casos, en la columna masculinos y femeninos. Si vemos esta tabla, nosotros podemos concluir en relación a la incidencia. No se olviden, incidencia, número de casos nuevos en función de una población expuesta a riesgo en un determinado periodo de tiempo. ¿Puedo decir que la enfermedad es 2 veces mayor en varones que en mujeres? ¿A simple vista? ¿Podrían decirlo? ¿Asegurarlo? No. ¿Es 3 veces mayor en varones que en mujeres? Está acá. Por sexos en 3 series de investigación, ¿no? De los casos de una determinada enfermedad. Tenemos el número total de casos, en la columna masculinos y femeninos. Si vemos esta tabla, nosotros podemos concluir en relación a la incidencia. No se olviden, incidencia, número de casos nuevos en función de una población expuesta a riesgo en un determinado periodo de tiempo. ¿Puedo decir que la enfermedad es 2 veces mayor en varones que en mujeres? ¿A simple vista? ¿Podrían decirlo? ¿Asegurarlo? No. ¿Es 3 veces mayor en varones que en mujeres? Tampoco. 5 veces mayor en varones que en mujeres? Tampoco. ¿No hay diferencias según sexos? No. ¿Por qué no podemos decir asegurar ninguna de estas cosas? Porque no tenemos el dato de la población expuesta al riesgo. Tendríamos a ver cuál fue la población masculina expuesta al riesgo, cuál fue la población femenina expuesta al riesgo, para poder determinar la incidencia. Y en función de eso podríamos establecer un patrón de comparación. Por lo tanto, no es posible determinar la variación de esta enfermedad. La respuesta es la opción E. A ver, vamos a volver a reforzar sobre prevención. Hablábamos de protección primordial, ¿no? A ver, vamos a volver a reforzar sobre prevención. Hablábamos de protección primordial, ¿no? Y protección primordial como todas aquellas actividades que pueden... Hablábamos de protección primordial, ¿no? Y protección primordial como todas aquellas actividades que pueden llevarnos a mejorar las condiciones de vida de la población. Estamos hablando de una población en general, una población sana, a la que queremos tener sana por más tiempo. Entonces, en el caso específico de protección primordial en tuberculosis, ustedes ya conocen. Aquí se enuncian 5 frases y ustedes tienen que
poner la que no es cierta, no marcar la que no es cierta. Entonces, ¿la vacunación con BCG a recién nacidos es una medida de protección primordial en la tuberculosis? No, claro que no, porque justamente esta está determinada a una población específica y el objetivo de vacunar con BCG, ya saben ustedes, es no evitar la enfermedad, sino que se desarrollen en estos recién nacidos la enfermedad, las formas graves, como meningitis, tuberculosis, por ejemplo. Entonces, esto ya es una medida de prevención primaria, ¿no? No es una medida de protección primordial. La ventilación de la vivienda, sí, ¿no? Si nosotros educamos a una persona, a las personas en general, a mejorar sus condiciones de vivienda, mantener una ventilación adecuada, vamos a favorecer sus condiciones de vida y disminuir los riesgos también de que adquieran enfermedades transmitidas por el aire, como en el caso de la tuberculosis. La promoción de una alimentación balanceada y saludable también, ¿no? Tiene que ver con mejoras de estilo de vida. El control periódico de la contaminación del aire por emisores del parque automotor también. Sabemos ¿no? Tiene que ver con mejoras de estilo de vida. El control periódico de la contaminación del aire por emisores del parque automotor también. Sabemos que sobre todo en las grandes ciudades como Lima ya hay en algunos distritos se hacen estas mediciones, porque no es solamente el asilo, sino que otros factores como la contaminación ambiental que pueden dañar o predisponer el aparato, el epitelio respiratorio a ser más susceptible a adquirir ciertas infecciones, ¿no? Y el fomento de la actividad física en ambientes laborales también. Entonces, la pregunta tiene como respuesta la opción A, ¿no? O sea, la vacunación con BCG no es una medida de protección primordial. La pregunta 39. La aplicación de larvicidas en recipientes con agua es una medida de prevención que actúa ¿a qué nivel del eslabón de la cadena epidemiológica? Cuando nosotros aplicamos larvicida a recipientes con agua, bueno, asumimos, por ejemplo, que hay presencia de vector, ¿no? Entonces, estamos interfiriendo en uno de los estadios, en este caso las larvas. Estoy tratando de eliminar las larvas. Las larvas de un vector que actúa como un elemento de transmisión. ¿Y de qué tipo de transmisión? ¿De qué mecanismo, bajo qué mecanismo de transmisión? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Entonces, ¿en qué elemento de la cadena epidemiológica estamos interviniendo? En el cuarto, que tiene que ver con el mecanismo de transmisión. Estamos actuando a nivel del vector, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. Y finalmente la última, que es un poco de cultura general, pero que también es importante que sepan, ¿no? No tenían por qué saberlo, pero bueno, si por ahí alguno leyó en su curso de epidemiología, es considerado el padre de la epidemiología moderna. Aquí, bueno, Lalonde, ya hemos hablado un poco de sus contribuciones acerca de la teoría multicausal. Él es posterior. John Snow. ¿Quién fue John Snow? John Snow fue que vivió en el Londres de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Justo en la época en que se solían presentarse esas epidemias de cólera. Entonces, observó que en ciertos barrios de Londres había mayor cantidad de casos de cólera que en otros, y que estos a su vez eran provistos de agua para el consumo de dos compañías diferentes. Una de estas compañías recogía el agua de una zona donde también se vertían los desechos, las deposiciones de pacientes contaminados, y estos eran los que presentaban mayor número de casos. Entonces, continuó la investigación y planteó por primera vez una asociación entre no solamente un probable agente biológico causante de la enfermedad, sino de factores del medio ambiente. Por esa razón es considerado el padre de la epidemiología moderna. Sería importante, hay toda una crónica respecto a toda esta investigación que se realizó en el Londres de aquellos años, ¿no? Hipócrates, bueno, Hipócrates mencionó en algún momento, en la antigüedad, todo lo que tenía que ver con
con el origen de las enfermedades a través de los humores y todo eso, ¿no? Pero fue en la edad antigua, ¿no? John Ground y Juan de la Villalba son investigadores posteriores. Entonces, la opción correcta es la B. Bueno, hemos terminado. ¿Hay alguna otra duda? ¿Consulta? Van a pasar a...